Proporciona la mitad de nuestro oxígeno y absorbe la mayor parte del calor que producimos, pero el océano también alberga recursos muy codiciados. Cada vez más fabricantes ven en esto una especie de nuevo Eldorado. Contaminación, sobrepesca, calentamiento global, los daños causados por el hombre no conocen límites. El océano desempeña un papel fundamental en la regulación del clima y está amenazado. Cuando los hallazgos son claros, hay que actuar. A pesar de un contexto global incierto, los científicos luchan por encontrar soluciones. Lo que la administración Trump le gustaría poder hacer es negociar con la ciencia. Cuando no puede llegar a un acuerdo, rompe las cosas, despide gente y se deshace de ella. En la sede de Ifremer, un equipo de ingenieros acaba de lanzar un prototipo totalmente nuevo. Están previstos 6 meses de pruebas antes de un primer viaje al fondo de los océanos. Es un placer ver que funciona, después de 4 años de trabajo. Hay una cierta sensación de logro. Lo que ven ante ustedes son los perfiladores que formarán parte de la red Argo. Están diseñados para sumergirse hasta 6.000 metros, a diferencia de los dos primeros, que buceaban a 2.000 y 4.000 metros. Estos cilindros impermeables son los termómetros del océano, joyas de alta tecnología que se unirán a una red de casi 4.000 flotadores repartidos por todos los mares del mundo. Se sumergen en las profundidades para medir la salinidad, la presión y, por supuesto, la temperatura del agua. Luego, los perfiladores regresan a la superficie para el enlace por satélite. Funcionan de forma completamente autónoma aproximadamente 7 años. Vamos a encontrar las mismas limitaciones que cuando enviamos un satélite al espacio para una exploración lejana. Es un verdadero desafío tecnológico ir a 6.000 metros porque está oscuro, hace mucho frío, vamos a estar entre 2 y 4 grados. Sobre todo, hay una enorme presión en toda la columna de agua, con presiones superiores a 600 bares. Al alcanzar esta profundidad, los perfiladores tienen acceso a casi todo el océano, una primicia para Francia. Argo es un ejemplo único de cooperación internacional al servicio de la ciencia y del planeta. Fue una especie de revolución silenciosa para las ciencias oceánicas. Ya nos ha permitido seguir y observar el clima y sus cambios. Ahora sabemos que alrededor del 90% del calor emitido por la actividad humana se almacena en los océanos. Sin embargo, el futuro de la red Argo es motivo de preocupación. La mitad de los 4.000 perfiladores pertenecen a Estados Unidos. Y Donald Trump apunta abiertamente a la investigación relacionada con el calentamiento global. Los recortes presupuestarios y los despidos han ido en aumento desde que llegó al poder. La administración Trump y su asunción de responsabilidades han dado lugar a cosas de diversa índole. Hay una especie de negacionismo climático, por decirlo de forma sencilla. ¿Seguirá Estados Unidos invirtiendo en estos flotadores que llegan a 6.000 metros de profundidad o dejará de hacerlo? Este es el tipo de preguntas que podríamos hacernos. Ifremer es un instituto de investigación dedicado por completo al océano y lleva décadas colaborando con Estados Unidos, como hizo en el descubrimiento de los restos del Titanic en 1985. Algunos intercambios se han mantenido, otros se han interrumpido abruptamente. Sin los estadounidenses, los recursos financieros ya no estarían ahí. Lo que a la administración Trump le gustaría poder hacer es negociar con la ciencia, negociar con la biodiversidad, negociar con el clima, pero no se puede negociar con la ciencia. El trabajo de Fabrice Pernaut se centra en una de las principales amenazas para la biodiversidad marina. Aquí, de hecho, tenemos una solución potencial para combatir la acidificación de los océanos. Todas estas algas son un remedio potencial para este problema. Es importante recordar que un océano acidificado no es ni más ni menos que un océano enfermo, que va a perder su riqueza y toda la diversidad de las especies que lo albergan. Cuanto más absorben los océanos las emisiones de CO2, más ácida y corrosiva se vuelve el agua para los mariscos. Aquí tenemos tanques con ostras solas en condiciones acidificadas, tal como se prevé para el año 2100, y aquí tenemos ostras en condiciones normales.
La masa de moluscos era la misma y ahora podemos ver que en general es la mitad aquí que allí, donde hay 2 veces menos. En este laboratorio, Fabrice quiere mostrar cómo las algas pueden contrarrestar este fenómeno. Las algas de aquí, gracias a la luz de arriba, capturarán el exceso de CO2 en el agua. Lo captarán para crecer, reduciendo así la acidez del agua y permitiendo que los moluscos crezcan mejor y tengan una concha menos afectada por la acidez del agua. El experimento aún está en curso, pero Fabrice es optimista. Tenemos ostras en forma, que crecen mejor, que están en mejor forma, de un color más bonito y que son más resistentes a las enfermedades. Francia es el primer exportador mundial de ostras, pero antes de acabar en nuestros platos, las ostras desempeñan un papel fundamental en el océano. Los moluscos son filtradores, y sin ellos el agua se enturbia y se vuelve marrón. La luz ya no penetra y al final todo muere. Así que la ostra es en cierto modo un centinela del estado de salud del medio ambiente. El trabajo de campo es esencial para la investigación y requiere cada vez más la ayuda del público en general. Nos dirigimos a Cancale, en el norte de Bretaña, una zona famosa por sus ostras, pero no solo por eso. Sorti de l'association ALARC sur un protocole de suivi mammifère marin. Je vous remercie pour les informations, je vous souhaite une bonne sortie. El Golfo de Norman Breton cuenta con una población sedentaria de delfines mulares de entre 500 y 600 ejemplares. Esto convertiría a la zona en la mayor población sedentaria de Europa. Por eso tenemos la suerte de cruzarnos con ellos regularmente. Gael y su asociación llevan más de 20 años rastreando la zona. Tiburones, poco probable. Tortugas marinas, poco probable. Solo tienes lo que interesa. Ahorramos muchísimo tiempo. Cada encuentro con los delfines se archiva cuidadosamente, bajo la atenta mirada de una coordinadora científica. Hacemos diferentes tipos de seguimiento. Utilizamos la fotoidentificación. Hacemos fotos de las aletas dorsales, lo que yo llamo los alerones, y estimamos el tamaño de la población. Hemos puesto en marcha un programa de ciencia participativa en el que vamos a formar a voluntarios que quieran clasificar las fotos. Ese día no había delfines a la vista, pero las interacciones son frecuentes en la bahía del Monte Saint-Michel. La información recopilada se comparte con especialistas en mamíferos marinos a través de una aplicación. Con el paso de los años, el aumento de la temperatura tendrá un impacto monstruoso en la sostenibilidad y el equilibrio del ecosistema marino. Por eso necesitamos vigilar, necesitamos centinelas. Es un trabajo riguroso y científico, no es al azar, no es una opinión, son hechos. Ese es también el sentido del trabajo realizado por las pequeñas organizaciones que marcarán hitos a lo largo de todo el litoral francés. Todas estas organizaciones, a su manera, aportan su granito de arena al proyecto. Voluntarios colaboran ocasionalmente con IFREMER, como muchas otras organizaciones cuya vocación principal no es la ciencia. En el campo de la investigación marina queda mucho por hacer en términos de ciencia participativa. Puedo mencionar a unos colegas que trabajan con la asociación Surfrider y los surfistas están preocupados por la presencia de contaminantes químicos en el agua. Así que se han equipado varios trajes de surf con sensores para medir la presencia de contaminantes químicos a lo largo del tiempo y de forma acumulativa. Sin embargo, para estudiar las profundidades marinas, los científicos tienen que valerse por sí mismos. Estas esferas minerales yacen en el fondo del océano entre 4.000 y 6.000 metros por debajo de la superficie. Despiertan tanta preocupación como codicia. Este es un ejemplo típico de nódulo polimetálico. Esto es lo que encontraremos en los fondos marinos de la zona que estudiamos en medio del Pacífico, en gran abundancia. Estas concentraciones tardan millones de años en formarse y contienen una elevada proporción de metales estratégicos como cobalto, níquel y cobre.
Estos son solo algunos de los elementos que contienen estos nódulos. Son la base de muchas tecnologías, nuevas tecnologías hoy en día, baterías para coches eléctricos, smartphones, ordenadores portátiles y paneles fotovoltaicos. Así que cada vez más fabricantes ven en esto una especie de nuevo Eldorado. Pierre Antoine y su equipo acaban de pasar mes y medio en el Pacífico Norte, cerca de uno de los mayores yacimientos de nódulos del planeta, una campaña para evaluar los recursos y hacer un censo de las especies. Por ejemplo, tenemos una colección de muestras tomadas durante la campaña Edén en medio del Pacífico. En cada una de estas vasijas se puede imaginar que hay varios centenares de organismos. También hay muchas especies diferentes, porque se trata de un medio caracterizado por una gran diversidad. La mitad de ellas no las conocemos, no han sido descritas científicamente. Esto significa que, potencialmente, hay cientos de especies aún por descubrir. Las riquezas minerales de las profundidades marinas son colosales, pero su explotación podría causar daños irreversibles. Los frágiles sedimentos del fondo oceánico también desempeñan un papel crucial en la captura de CO2. Existe un consenso científico sobre la falta de datos, de retrospectiva. Esto es lo que justifica el consenso sobre una moratoria, decir que es demasiado pronto. Sin embargo, Donald Trump acaba de firmar una orden ejecutiva destinada a desarrollar la minería en alta mar, incluso en aguas internacionales. Otros países podrían seguir su ejemplo. La amenaza de una futura fiebre del oro se cierne sobre las profundidades oceánicas. Hola, bienvenidos a la edición nocturna de las noticias por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Irán e Israel entran en una segunda jornada de enfrentamientos, con ataques en el aeropuerto Maghrabat de Teherán y las alarmas sonando en ciudades israelíes, donde más de 60 personas han resultado heridas. Mientras tanto, ya fue hallada la caja negra del avión de la aerolínea Air India que se accidentó en Ahmedabad y se cobró más de 274 vidas. Una fuente cercana a la investigación señaló inconvenientes de motor y tren de aterrizaje. 200 marines estadounidenses ya están desplegados en la ciudad de Los Ángeles con el objetivo declarado de proteger un edificio federal. El medio The New York Times reportó que el presidente Donald Trump ordenó pausar las redadas de migración en granjas, hoteles y restaurantes. Vamos a iniciar en Medio Oriente, donde sigue escalando el enfrentamiento entre Irán e Israel. Al cierre de esta emisión, los reportes llegan desde Teherán con un ataque al aeropuerto de Maghrabat. Las imágenes que van a ver en pantalla dejan ver también columnas de humo saliendo de esa zona luego del presunto impacto de 2 misiles. Esto al tiempo que la República Islámica ha lanzado varias rondas de misiles contra Tel Aviv y Jerusalén como represalia a la ofensiva israelí que inició la madrugada del viernes y que Netanyahu justificó como una acción preventiva antes de llamar a los iraníes a levantarse contra su gobierno. De momento sabemos que las olas de ataques iraníes han causado más de 60 heridos y al menos 2 muertos en territorio israelí.
Los cielos israelíes iluminados por el fuego iraní. Este viernes en la noche, Teherán respondió al inicio de la operación León Naciente, que Israel comenzó más temprano este mismo día y que impactó directamente al programa nuclear de la República Islámica. Con decenas de misiles de largo alcance, Irán golpeó territorios como las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén. Según el líder supremo de Irán, su país no permitirá que el Estado de mayoría judía salga ileso de la escalada. El régimen sionista cometió un grave error, actuó mal y por la voluntad de Dios las consecuencias lo llevarán a la ruina. Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas y los funcionarios del país y todos los sectores del pueblo las respaldan firmemente. Sin duda, la vida se les amargará. No deben pensar que con un solo golpe se acabó. Ellos empezaron esto y desencadenaron una guerra. No permitiremos que salgan ilesos del gran crimen que han cometido. De acuerdo a paramédicos israelíes, al menos 30 personas resultaron heridas por los ataques, mientras que el ejército aseguró que los misiles lanzados por Irán fueron menos de 100 y que en su mayoría fueron interceptados. En medio de las tensiones, el premier israelí, Benjamin Netanyahu, le pidió al pueblo iraní defender su bandera frente a lo que llamó un régimen malvado. La nación de Irán y la nación de Israel han sido verdaderos amigos desde los días de Ciro el Grande y ha llegado el momento de que se unan en torno a su bandera y su legado histórico, defendiendo su libertad frente a un régimen malvado y opresor. Nunca ha sido más débil. Como han dicho ambas partes, este es solo el comienzo de la escalada militar, por lo que se esperan aún más ataques mutuos en las próximas horas. En paralelo a estos ataques entre Israel e Irán, los residentes de la capital iraní salieron a las calles para celebrar el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí. Con banderas y arengas, la multitud expresó su apoyo a las autoridades. Un paisaje similar se dejó ver en Líbano. Recorriendo los suburbios de Beirut de motocicletas, seguidores del partido Hezbollah, que es fuertemente apoyado por Irán, celebraron la ofensiva contra Tel Aviv. La ciudad de Ahmedabad, en el norte de India, sigue en estado de shock tras el mortal accidente de un avión que dejó más de 270 muertos este jueves. El primer ministro Narendra Modi visitó la zona afectada y al único sobreviviente del siniestro. Mientras tanto, los forenses trabajan en la identificación de las víctimas y las autoridades avanzan en la investigación de los hechos tras recuperar la caja negra del avión. Natalia Plazas nos cuenta más. En India ya se halló una de las cajas negras del avión que se estrelló en la víspera, pero ni la conmoción ni el nerviosismo han pasado. Familiares lloran a sus seres queridos tras el letal accidente en el que murieron más de 270 personas en el norte de India. El único sobreviviente fue un ciudadano británico que logró escapar del avión tras su impacto. Aún no da crédito a lo sucedido. Todo pasó ante mis ojos. No sé cómo sobreviví. Durante un tiempo también pensé que yo iba a morir, pero al abrir los ojos me di cuenta de que estaba vivo e intenté desabrocharme el cinturón y escapar por donde pude. La azafata y los demás murieron ante mis ojos. El primer ministro Narendra Modi visitó al único superviviente. También inspeccionó los restos del avión y los edificios afectados por su impacto. Mientras tanto, los equipos forenses trabajan a contrarreloj para recopilar muestras entre los restos de las víctimas, con la intención de que sean entregados a las familias lo más pronto posible. Trabajamos incansablemente para recopilar los registros dentales de las víctimas. Es una situación muy lamentable, pero en la medida que podamos contribuir a que se haga justicia en la identificación, estamos haciendo todo lo posible. El vuelo AI-171, un Boeing 787 de Air India, con rumbo a Londres, se estrelló justo después de despegar contra la residencia de una facultad de medicina en Ahmedabad. Se trata del peor accidente de avión de la última década. Pasamos a Estados Unidos. Este viernes 200 marines se desplegaron en torno a un edificio federal en la ciudad de Los Ángeles con el objetivo declarado de proteger la infraestructura. El general del ejército al mando aseguró que los militares recibieron entrenamiento para el control de disturbios civiles y que no participarán en acciones policiales. Previamente nos amplió desde Los Ángeles Alex Segura. Unos 200 efectivos de la Marina estadounidense ya se han desplegado aquí en Los Ángeles esta mañana. Han tomado posiciones visibles alrededor de un edificio federal.
en un movimiento que marca una nueva fase en la creciente militarización de la ciudad. Según fuentes oficiales, su misión será exclusivamente defensiva, proteger instalaciones federales sin participar en labores policiales ni realizar detenciones. Pero esta mañana, pocas horas después de su llegada, se produjo la primera detención vinculada al nuevo despliegue, según confirmó el ejército tras la publicación de imágenes por parte de Reuters. Un civil fue reducido por marines, esposado con bridas y entregado a agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque se trató de una detención puntual, el episodio vuelve a poner en duda los límites reales de esta intervención. El despliegue se produce además en un clima de máxima tensión. En la última semana, las protestas contra las redadas migratorias y la presencia militar han dejado más de 500 detenidos, según la policía de Los Ángeles. Todo esto ocurre después de que anoche un tribunal de apelaciones permitiera al presidente Trump mantener el control de la Guardia Nacional en California, dejando sin efecto la orden de un juez que exigía devolver ese mando al gobernador Gavin Newsom. Así que 4.000 guardias nacionales siguen desplegados bajo órdenes federales aquí en la ciudad de Los Ángeles. Entre tanto, el New York Times reportó que el gobierno de Donald Trump cambió el enfoque de su campaña de deportación masiva. Según el diario, la administración republicana ha ordenado a los funcionarios de Migración y Control de Aduanas que en su mayoría pausen las redadas y arrestos en la industria agrícola, hoteles y restaurantes. La nueva medida se registra luego de una semana de protestas en Los Ángeles contra las redadas del ICE. En Estados Unidos, el salvadoreño Kilmar Abrego García se declaró inocente de los cargos de tráfico de personas de los cuales lo acusa el gobierno estadounidense. Recordemos que García fue deportado en marzo desde Estados Unidos a El Salvador por error, según reconoció la misma administración republicana. El salvadoreño fue retenido en una cárcel de máxima seguridad en su país y regresó a territorio estadounidense la semana pasada. Sobre él pesan cargos criminales por una supuesta operación en el tráfico de migrantes derivados de una detención en 2022 en Tennessee, donde conducía un vehículo con 9 personas a bordo. Al concluir el mensaje de mi esposo, también quiero recordarles, nuestra familia nunca debió haber estado en esta situación. Nuestro hijo, Kilmar Jr., está ahora mismo en su graduación de kinder y en cambio mi hijo está solo en su gran día. Y estoy aquí luchando por mi esposo, por su papá, para que regrese a casa. Hasta aquí es informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. Cada año, miles de personas salen de sus países. Buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com.